Evelyn, para ti ya la medianoche casi, Y así, a las 11 de la noche. resistiendo. Sí, 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 no sé hasta qué hora, pero voy a seguir por lo menos. Listo. Hola, ¿qué tal? Disculpen, ya la transmisión está en vivo, entonces Ah, ya ok, estamos en Facebook y en unos 3 minutos ya se podría iniciar, esperando que se conecten más personas. muy bien. Gracias por el aviso. Buenas tardes. Hola Beto, ¿qué tal? Hola Fico. Vamos a empezar en un par de minutos, esperando que se conecte un poco más de gente, pero ya estamos por si acaso transmitiendo en Facebook. Eh, Josefina, ¿puedes tú ir admitiendo para yo no... Sí, no te preocupes. Ya, perfecto, sí, porque ahí veo a bastante gente que se está conectando. Ujú. Hola Ingrid, bienvenida desde Montreal, supongo. Hola Mari, perdón, no lograba encontrar, tenía que aceptar algo. Ay, sí, Ah, desde Montreal. ¿Qué tal? buenas tardes. Muy Me bien, escucho que te dice bienvenidos. Ya de estamos, literatura. ya Ah, estamos en el Facebook, por si acaso, estamos transmitiendo ya en vivo. Vamos a empezar en un par de minutos. Josefina, ¿te escribo? Ya, Bueno, muy bien, son las 5:05. Creo que vamos a ir iniciando este primer webinar. Les voy a pedir, por favor, quienes se están conectando, que cierren sus micrófonos. Eh, por favor, gracias. Quizás, Josefina, tú me ayudas con eso. ok. Bien, bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Gracias por estar aquí, por acompañarnos esta tarde. Eh, Como CEPIA, seminario, nosotros somos el Seminario Permanente de Investigación Agraria, somos una institución de investigadores, principalmente vinculados al ámbito rural. Somos un conjunto de investigadores interdisciplinarios de ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias humanas. Hemos considerado importante y conveniente discutir el tema de la coyuntura política nacional vinculado a las movilizaciones y a las protestas sociales en el país de cara a la crisis política. Y para eso, entonces, hemos iniciado un ciclo de webinars, van a ser 5 o 6 en estos meses. Este es el primero de ellos, para discutir con especialistas, investigadores, investigadoras que han estado trabajando el tema, con información de primera mano, con casos, con trabajo de campo, sobre además un proceso que es muy reciente, ¿no? Entonces, sobre el cual es necesario discutir
y debatir en base a información, que es además información recogida de manera reciente, ¿no? Y fresca. Entonces es importante empezar a discutir estos temas de manera seria e informada, ¿no? Entonces, para eso quiero darle la bienvenida a tres investigadores, investigadora. A ver, entonces está con nosotros Rosemary Roca. Rosemary es antropóloga y ella trabaja en Cusco, desde Cusco, así que Rosemary, gracias por acompañarnos. Rosemary además nos va a presentar, digamos, sus reflexiones a partir de un estudio que ella ha realizado sobre las movilizaciones y el estallido social en esa región. Luego está con nosotros Ramón Pajuelo. Ramón, bienvenido. Ramón es antropólogo, él es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Y nos acompaña también Eduardo Bayón, también antropólogo. Eduardo es investigador de DESCO y además miembro del Consejo Consultivo del Grupo Propuesta Ciudadana. Entonces, bienvenidos. Voy a pasar a presentar un poquito la dinámica y abrir el tema, ¿no?, de la discusión. Eh, Voy a plantear de manera gruesa, general, el tema que queremos abordar, y luego, pues, cada uno interviene más o menos unos 15 minutos. Yo le pido a los participantes que están tanto conectados aquí en el Zoom como quienes están en el Facebook, siguiéndonos en el Facebook, que nos pongan por escrito sus preguntas en el chat o en los comentarios, que yo iré recogiendo. Entonces luego voy a pasar a resumir, a plantear las preguntas, y en una segunda ronda ustedes podrán reflexionar un poco en torno a lo que el público ha planteado, unos 8 o 10 minutos más cada uno. Entonces, vamos a empezar con Rosemary, y cuál es el gran tema, digamos, que queremos abrir, discutir en este primer webinar. Cuando a finales del año pasado inician las movilizaciones sociales y luego lo que se ha llamado, ¿no?, el estallido social, circula mucha, más que información, muchos argumentos desinformados en Lima, en los medios, ¿no?, sobre quiénes son los actores de las protestas, cuáles son las movilizaciones. Se movilizan muchos prejuicios también, hay mucho estigma, y además estas son unas movilizaciones que, como ustedes seguramente nos van a presentar hoy, tienen un importante componente rural y campesino, ¿no?, e indígena. Entonces, hay mucho desconocimiento, creo yo, y eso se evidenció en los comentarios que circularon, en la manera en que algunos medios trataron este tema, ¿no?, sobre las reales motivaciones de las protestas, sobre las formas y capacidades de organización, sobre las estrategias, sobre las agendas. Entonces, para abrir esta discusión, ¿no?, la idea es reflexionar un poco en torno a eso, ¿no? ¿Quiénes se movilizaron? ¿Con qué motivaciones? ¿Desde dónde? ¿Desde qué formas de organización? ¿Con qué estrategias? ¿No? Apelando a qué tipo también de recursos y de saberes, ¿no? Entonces, para eso, bueno, les doy la palabra, empezando con Rosemary. Rosemary, unos 12, 15 minutos tienes la palabra. Gracias, Mari. Gracias a CEPI en primer lugar por permitirnos, no solamente a mí, sino a un grupo de personas, Rudy Roca, Wilson Chilo, poder elaborar este estudio que ya fue presentado en el seminario, perdón, que se llevó a cabo en Lima. Y nada, que hoy también me permite estar acá con grandes maestros como Ramón, Eduardo, a quienes he leído mucho y he seguido, y que hoy con mucha admiración puedo decir que comparto esta mesa para reflexionar sobre esto que tú mencionabas, Mari, ¿no? Cómo se ha desarrollado, cuáles han sido los actores, las demandas y sobre todo las estrategias que ha llevado a sostener a pueblos, comunidades enteras, una de las movilizaciones sociales más importantes de los últimos años, ¿no? He preparado yo un PPT, no sé si ahí me podrían ayudar, Josefina, con la presentación.
Queríamos comenzar diciendo que el documento que se elabora para la presentación del CEPIA y que parte de lo que hoy vamos a reflexionar, parte de ese documento, sitúa la descripción de actores importantes, provincias importantes que participaron en el estallido, ¿no? Provincias cusqueñas como Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Quispicanchi, que son denominadas acá en la región del Cusco como las provincias altas, y que tuvieron una relevancia preponderante. Ciertamente no fueron las únicas provincias, los únicos actores, pero sí fueron los más importantes y los que tuvieron un sostén importante y fueron la columna vertebral del levantamiento campesino acá en la región del Cusco, ¿no? Para mirar un poco su comportamiento y entender sobre todo el proceso y el sostenimiento de la lucha social, quisimos entender también sus tendencias políticas o las tendencias políticas que se venían reproduciendo en sus territorios. Para eso miramos el comportamiento electoral que se dieron en las elecciones generales del 2016 y 2021, ¿no? Siguiente PPT. Por ejemplo, en esta lámina podemos ver el apoyo mayoritario de estas provincias a propuestas políticas de izquierda, que en algunos momentos plantearon alternativas de desarrollo al modelo actual. En el 2016 esas propuestas políticas fueron el Frente Amplio, liderado por Verónica Mendoza, seguido de Gregorio Santos de Democracia Directa, ¿no? Y ahí vemos cómo es apabullante el apoyo de estas provincias a tales propuestas. En la siguiente lámina vamos a ver cómo en las elecciones del 2021 sigue esta lógica de apoyo a estas propuestas, ya también personificadas en Pedro Castillo, quien estaba en Perú Libre, seguido de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza. Y si sumamos en algunos momentos estas votaciones, estas propuestas, podemos ver que incluso el voto es casi total en estos territorios a estos partidos políticos, algunos partidos que ya no menciono acá, pero que también levantaban algunas agendas importantes de cambio en el sur. En suma, se puede hablar de una tradición del voto del sur andino inclinado mayoritariamente hacia posturas contestatarias y que por momentos puede leerse como un voto impugnatorio al sistema, y que pueden también o que han alimentado durante estos últimos años los discursos y las agendas de estos movimientos de las provincias altas que van a participar en las propuestas. Esta tradición de voto, como le llamamos, también está muy arraigada a una tradición de lucha y movilización constante de estas provincias que tienen agendas pendientes, no resueltas, agendas históricas que les ha permitido protagonizar grandes procesos de lucha. Siguiente PPT. Una de esas provincias, por ejemplo, que creemos fundamental para el estudio es la provincia de Canchis, para nosotros un actor importante. Y decíamos que vienen de acumular un proceso organizativo y de lucha, porque esta provincia, por ejemplo, en el 2008 fue protagonista de una de las movilizaciones más importantes en el sur andino, que fue contra el proyecto hidroeléctrico de Sacapucara, que pretendía dejar sin agua a grandes zonas agrícolas de Canchis y ganaderas de Canchis también. Lo que viene después, u otro hito importante para esta provincia, es la huelga magisterial desarrollada a mediados de junio del 2017, ¿no? Que es esta huelga magisterial que se desarrolla con fuerza no solamente en Cusco, sino a nivel nacional, y que tiene como actores importantes a dirigentes como Ernesto Mesa Tica, ¿no? Un dirigente que incluso alcanza a tener un liderazgo nacional importante, casi a la par del entonces dirigente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, todos estos procesos, por ejemplo, en esta provincia, que es una de las provincias importantes para el estallido, creemos nosotros que configuran una suerte de fortalecimiento de sus organizaciones, de sus plataformas y de su tejido social, tales como la Federación de Campesinos en Canchis, la FUDIC, que es el Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis, y el SUTE, que es un actor importante que va a y que va a ayudar a sostener el proceso del levantamiento social durante el estallido social, ¿no? Entonces, este proceso de acumulación de experiencias y de fortalecimiento del tejido social en Canchis la va a convertir durante el estallido social en una de las provincias que es parte de la columna vertebral de este levantamiento campesino. El siguiente PPT, por favor. Para continuar abordando aquellos antecedentes que creemos nosotros que han alimentado esta tradición de lucha de los movimientos o de las comunidades campesinas en la región del Cusco, nosotros también abordamos antecedentes más inmediatos que posibilitaron su participación, ¿no? Nos referimos
al lanzamiento de la segunda reforma agraria en Cusco, que como recordarán muchos acá, fue un proceso de movilización campesina muy importante en el que el presidente o el expresidente Pedro Castillo lanza una serie de propuestas y se compromete ante las comunidades campesinas en una serie de puntos que alimentan la agenda agraria y que además alimentan las expectativas que el movimiento campesino tenía sobre el gobierno de Pedro Castillo y además termina de generar alianzas importantes. Alianzas que más adelante van a hacer que también se conviertan por momentos en un apoyo o un sostén social del gobierno de Pedro Castillo. Pero lo que viene más adelante, siguiente PPT, es algo que también marca digamos, dos hitos importantes antes del proceso del estallido social en la región del Cusco y tiene que ver con los dos grandes paros regionales que se organiza el 2022. Entre el 18 y 19 de abril, en Cusco se organiza un paro regional exigiendo, demandando al gobierno de Pedro Castillo el cumplimiento de aquellas promesas de la segunda reforma agraria, porque ya había pasado mucho tiempo y Castillo no había dicho ni hecho nada sobre los compromisos asumidos en la explanada del Sacsayhuamán. Es así que como respuesta a esto, el gobierno de Castillo organiza un consejo descentralizado de ministros en donde organiza varias mesas y aumenta el pliego de compromisos que ya tenía con la región en torno a temas como salud, educación, ya no solo agrario, ¿no? Que era el resultado de la segunda reforma agraria. Entonces eso también ayuda a generar un proceso de politización, movilización. De hecho, hacía mucho tiempo que el Cusco no había visto un paro regional y sobre todo protagonizado por comunidades campesinas como las que se den en abril del 2022. Al no cumplirse esta plataforma del Consejo, desarrollada a partir del Consejo de Ministros de abril, el 23 y 24 de noviembre del 2022 se organiza el último paro regional contra el gobierno de Castillo, exigiendo el cumplimiento ya de todos los compromisos que había hecho. Y esto es importante porque ahí participan con más fuerza aún gremios agrarios, comunidades campesinas, juntas de regantes, rondas campesinas. Entonces ya se va configurando ahí una importante respuesta de estos movimientos que más adelante van a ser los protagonistas del estallido social, ¿no? Además que esto es importante porque en medio de la convulsión y de la coyuntura agitada que vivía el Perú, el movimiento campesino que protagoniza este último paro regional se encarga de deslindar contra contra estas agrupaciones políticas que buscaban la vacancia de Pedro Castillo, ¿no? Su discurso era: no queremos la vacancia, lo que queremos es que este presidente cumpla con lo que se ha comprometido. Y ahí también hace como un parteaguas para diferenciarse de los otros sectores más reaccionarios que participaban en otras regiones del Perú. Siguiente PPT, por favor. Lo que ya viene después es el estallido social como tal, ¿no? En donde es Canchis una de las primeras provincias en las que claramente se levanta para, con una serie de puntos en una agenda que vamos a ver más adelante, declararse en rebeldía contra el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? A esta provincia, esta primera provincia, que es la primera en levantarse y la última además en levantar la medida de lucha por julio o agosto del anterior año, se suman otras provincias como Chumbivilcas, Canas, la Convención, que también van bajo esta misma lógica. Entonces acá vemos un gráfico, por ejemplo, que intenta demostrar cómo es que es la periferia y no es necesariamente la capital cusqueña la que inicia estos primeros levantamientos. En Cusco, por esas fechas, lo que hay en la capital de la región como tal son tenues movilizaciones o vigilias en la Plaza de Armas sin una agenda muy clara, como sí tenían las otras provincias altas. Siguiente, por favor. La agenda más o menos en la que se consensúan estas primeras provincias en levantarse o que consensúan estas provincias que se levantan es la renuncia de Dina Boluarte en primer lugar, el cierre del Congreso, nuevas elecciones, reposición de Pedro Castillo inicialmente y luego la Asamblea Constituyente. Más adelante la agenda o el punto sobre reposición de Castillo va a ser una agenda que ya no va a ser homogénea dentro de todo el movimiento y más bien va a ser asumida por un grupo pequeño ligado al FENATE y que va a salir esporádicamente en las movilizaciones que se van a desarrollar con fuerza en la región. Siguiente, por favor. Y lo que viene después es una masiva participación de estas provincias altas, sumadas a Paucartambo, Calca, provincias del Valle Sagrado, que en la tradición del Cusco usualmente no
tienen gran participación en las movilizaciones que hemos tenido. No se ven estas provincias del Valle Sagrado muy activas, sin embargo, en este proceso ya entran con mucho más fuerza. Y un hito importante es el 14 de diciembre, por ejemplo, que empiezan a llegar las primeras delegaciones al Cusco, haciendo una toma simbólica de la Plaza de Armas, siguiente PPT, como hacía mucho tiempo no se veía, ¿no? Esto hace recordar a las grandes movilizaciones por las tomas de tierra que había en Cusco, ¿no? Movimientos campesinos que venían con esta agenda que ya les había mencionado antes, ¿no? Al mismo tiempo, lo que viene, lo que empieza a aparecer y es un actor también importante dentro de las movilizaciones del Cusco son los denominados polos blancos, ¿no? Su participación, siguiente PPT, es una respuesta de las clases medias cusqueñas que durante el periodo del estallido social organizan las denominadas marchas por la paz, que alentaban a policías y militares a hacer su uso de la violencia para retomar una especie de aparente paz social, ¿no? Sin embargo, a este actor importante es importante situarlo no solamente en este momento del estallido social, sino durante o a partir del último proceso electoral del 2021, ¿no? Específicamente en la segunda vuelta, cuando estos grupos llaman a votar a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Sin embargo, es a raíz del estallido social en el que empiezan a tener una mayor visibilidad y es más, emprenden acciones que se caracterizan por ataques a delegaciones campesinas utilizando además discursos racistas, clasistas y muy polarizadores. Lo que diferencia esa participación es que incluso empiezan a tener vocería muy activa, personas claves en el territorio que empiezan a estructurar estos discursos racistas, clasistas y polarizadores. Ya no voy a desarrollar lo que subsecuentemente viene en las protestas, ¿no? Lo que se viene con la toma de Lima y lo que sucede después con la muerte de Remo, o el asesinato, perdón, de Remo Candia y Rosalino Flores. Sin embargo, sí quisiera detenerme en la participación importante de un actor de la cual se discute mucho, que es la participación de las mujeres, ¿no? Siguiente PPT. Las mujeres han sido protagonistas importantes de la presente o del estallido social, ya sea dentro de sus comunidades o cuando organizaron lo que sería primero las tomas del Cusco y luego la toma de Lima, ¿no? Es importante reconocer que en el Cusco existen organizaciones de mujeres de las provincias altas como Chumbivilcas, Casacomayo, Canchis, Quispicanchi, pero también en Paruro y Paucartambo, que tienen una tradición de antaño y que son organizaciones de mujeres que por diferentes motivos, de hecho la antropóloga Angélica Mota ya abordó mucho sobre este tema. Sin embargo, sí quisiera remarcar que vienen de un proceso, una tradición de fortalecimiento de sus organizaciones, que tienen agendas políticas en sus territorios que juntan esta agenda por los derechos de las mujeres con agendas o con problemáticas mucho más territoriales y que vienen de un proceso de fortalecimiento que les ha permitido tener una presencia muy fuerte y potente en las movilizaciones. En las marchas podemos ver cómo existe la participación paritaria de mujeres y varones de las comunidades campesinas. Ya eso a nivel más comunal. En la provincia del Cusco, como tal, tenemos movimientos y colectivos feministas que también vienen de procesos de fortalecimiento organizacional muy importantes, que sin embargo, a diferencia del movimiento de mujeres campesino, no lograron insertarse como tal en las protestas. Y si participaron estos movimientos feministas, lo hicieron más a nivel personal y no como organizaciones como sí lo hicieron las mujeres de comunidades campesinas. Sin embargo, siguiente PPT, un acierto de estas colectivas feministas podría ser la organización de las ollas comunes que alimentaron a miles de personas que participaban de las delegaciones campesinas, ¿no? Esto fue importante porque estas ollas comunes lograron aglutinar y fortalecer, digamos, la presencia de estos grupos mucho más urbanos, y sin embargo, a pesar de esta potencia que menciono, ¿no? De la participación de las mujeres del movimiento campesino, de la participación de algunos grupos o personas del movimiento feminista, lo que vemos es que a nivel de incidencia más puntual o cuando se tiene que conformar o tomar decisiones importantes para el devenir de las protestas, no se ve gran visibilidad de las mujeres. Eso se ve, por ejemplo, se ve claramente en la conformación del Comité Regional de Lucha, en donde existe una participación mayoritariamente masculina. Sin embargo, a pesar de esas dificultades
dificultades que aún las mujeres tenemos para acceder a este espacio de toma de decisiones, es importante también recalcar liderazgos tan importantes como el de la joven dirigente Leonela Labra, ex dirigente de la Federación Universitaria del Cusco, que incluso llegó a tener una visibilidad internacional, ¿no? Pero es como muy puntual en comparación a la gran participación que sí tuvieron las mujeres. Otro actor importante que me parece, bueno, también quería mencionar ahí que una dificultad también que se evidenció en esta participación de las mujeres fue el no lograr atar o unir las demandas y las agendas que tenía este sector de mujeres del sector campesino con las agendas de las mujeres más urbanas y la incapacidad general que tuvimos para poner o colocar en agenda la problemática que venía afectando a las mujeres, como por ejemplo el equiparamiento del liderazgo de Dina Boluarte con el liderazgo de las mujeres, ¿no? Lo cual hoy incluso sí significa un problema para las mujeres que hacen política, porque viene mucho comentario como que bueno, el liderazgo de Dina Boluarte es igual al liderazgo que las mujeres tienen, ¿no? Entonces, hoy las mujeres incluso se ven atacadas o por este tipo de comentarios dentro de sus organizaciones o comunidades. Entonces, creo que esta falta de unificación de agendas también demuestra el grado de desconfianza que existe aún entre el sector de las mujeres del sector campesino con de las mujeres del sector urbano, esa falta de tejer una alianza y fortalecer esa alianza que se evidenció claramente en el estallido social. Por último, un actor Rosemary, importante que sí, me un parece minutito. Sí. chévere, ahí en ese minuto lo hago, es el de los jóvenes. Hubo una participación muy importante de jóvenes de zonas populares de Cusco, así como jóvenes de las comunidades campesinas que se caracterizaron por su radicalidad, por su fuerza, y que lo que también evidenció que asumieran modos de protesta muy violentos en algunos momentos de la protesta, ¿no? Estos grupos de jóvenes no están o no participan en estos gremios grandes como la FDTC o gremios de jóvenes en la región del Cusco. Sin embargo, a pesar de no pertenecer a ellos, sí han demostrado tener una gran capacidad organizativa, ¿no? Creo que es un importante actor del cual se ha hablado mucho acá mismo, es importante identificar de dónde proceden, cuáles son sus discursos. Sin embargo, lo que el estudio a nosotros ha demostrado es que sí hay una falta de conexión con estos otros espacios organizativos que quizá podrían ayudar en su politización, ¿no? En fin, hay muchas cosas más que el estudio ha evidenciado y más que conclusiones, lo que Wilson, Rudy y yo queríamos hacer es invitar a seguir dialogando, a seguir repensando lo que ha pasado en estos territorios a partir de este acontecimiento muy importante que se ha dado en el sur. Nada, gracias Mari y los escucho. Muchas gracias Rosemary por la presentación del caso interesante de Cusco. Creo que todo lo que nos muestras nos ayuda a ver también esta capacidad y este tejido, ¿no? O sea, organizacional que existe, aunque está fragmentado, eso también hay que decirlo, ¿no? Tú haces énfasis al final en la falta de articulación de estas agendas, pero también muestras a estos actores que muchas veces no son bien conocidos, ¿no? Incluso por la opinión pública o por la prensa nacional. O sea, por ejemplo, el rol fundamental que han tenido las comunidades campesinas y la importancia también de tener un conocimiento y una tradición de lucha y capacidad de movilización. O sea, eso no es algo nuevo, no es algo que responde solamente a la coyuntura actual, sino que hay una serie de procesos históricos de lucha rural campesina que evidencian y movilizan esa capacidad de respuesta. Entonces, y para conectar con nuestro siguiente participante, Ramón, quizás ahí sea interesante hacer este nexo, porque es una de las cosas que también tú discutes mucho en tu texto, que es la importancia del territorio, ¿no? O sea, y de la historia del territorio y cómo desde ahí y estos procesos que están arraigados en esas historias permiten tener una lectura más compleja y más completa de la protesta social. Entonces, te doy la palabra, Ramón, unos 15 minutos más o menos. Muchas gracias, Mari. Buenas tardes a todos y a todas. La exposición de Rosemary nos permite entrar de lleno al asunto en esta
en esta reunión, en este webinar, que como todo webinar es un espacio en que tratamos de romper la distancia, ¿no es cierto?, reflejada en que nos vemos a través de pantallas para conversar, discutir, levantar cuestiones, ¿no es cierto? Y en este caso, a partir de mirar, como dice el título, la situación de las organizaciones, los liderazgos, finalmente la movilización rural en el estallido social en el Perú y en gran medida a propósito de Cusco, que es lo que nos ha contado Rosmelia. Creo que ha sido un acierto grande de CEPIA convocar a un grupo de investigadores e investigadoras a hacer estos estudios que en conjunto, como lo vimos en la reunión del año pasado en el CEPIA, ofrece una primera aproximación de base, una primera aproximación que intenta agarrar varios niveles de análisis, desde el nivel nacional, nivel intermedio, digamos, más territorial, regional, y aproximarse a los niveles locales del estallido social ocurrido en el Perú. Y esta aproximación de conjunto, una de las primeras cosas que arroja es justamente la importancia de la movilización rural, que es cierto aquello que los medios ponían en imágenes, que en el Perú hemos asistido a una enorme desembalse de movilización rural en estos meses. Pero al mismo tiempo, que no se trata solamente de una movilización rural, sino de un contexto de crisis política más amplio, más grande, y que la movilización rural ocurrida en el Perú, en el contexto de esta crisis, debemos ubicarla en este escenario mayor. Entonces, el CEPIA y la próxima publicación de los trabajos lo que hará es otorgar una primera aproximación, que será la base seguramente de nuevos trabajos más acotados, con más trabajo de campo y más afinados en términos de la lectura, ¿no es cierto?, de escenarios concretos, más bien rurales, experiencias de comunidades, etcétera. Pero viendo en perspectiva el asunto, una primera cosa que quería plantear aquí, sobre la cual quería reflexionar, creo que tiene que ver con que hemos asistido efectivamente a una movilización rural sin precedentes, muy importante, pero que se desarrolló en el contexto de una suerte de balance de fuerzas entre dos factores. Primero, la conformación de una alianza o un bloque o una coalición, se le ha dado en llamar, ¿no es cierto?, de poder en el Perú, que reemplazó al gobierno del expresidente Pedro Castillo en el contexto de un intento de un golpe de Estado, ¿no es cierto?, decretado por él, y que terminó generando un nuevo tipo de régimen político en el Perú, que es el que estamos teniendo ahora. En esos meses de enorme movilización social, lo que tuvimos es entonces un balance entre este contexto de conformación de una alianza de poder, todavía muy imprecisa en ese momento. Recuerden que la propia presidencia, a través de la propia Dina Boluarte, en un momento convoca a la realización de nuevas elecciones. En el propio Congreso hay varios intentos para convocatoria a nuevas elecciones y luego todo se va decantando en el sentido de afirmar una coalición de poder que establece de mutuo acuerdo como primer pacto quedarse todos hasta el 2026. Entonces, este es un lado de la balanza. El otro lado de la balanza, que es el que nos interesa aquí en nuestra discusión, es el desembalse en el Perú de un momento de movilización social sin precedentes. Hemos asistido en el país en estos meses, desde el 7 de diciembre del 2022, a la movilización más importante en décadas en el Perú. Y no solamente en términos generales. Recuerden que teníamos un antecedente de un estallido en el año 2020, ¿no es cierto?, que terminó tumbando al régimen de pocos días de Manuel Merino de Lama. No solamente entonces en términos de la cantidad de gente en un estallido, sino específicamente en relación al peso o la cantidad de la importancia de la movilización rural. Efectivamente, en este contexto, lo que hemos tenido es una enorme, impresionante, en términos cuantitativos de cantidad de gente movilizada, movilización rural, indígena y campesina. Y ahí tenemos un asunto en el cual siempre tenemos que hilar fino, ¿no es cierto? Pero es evidente que hay un empalme, un cruce entre lo rural, lo campesino y lo indígena en el Perú, y que este sector del país es el que
terminó dándole al estallido social, así llamado estallido social, un rostro característico. El rostro de poblaciones rurales que decidieron, como en el caso del Cusco, sobre el cual nos ha contado Rosemary, salir de sus comunidades y marchar ni siquiera hasta las capitales de distrito o de provincia, sino más bien hasta la capital departamental, hasta la misma ciudad del Cusco, y llegar hasta la propia Plaza de Armas. Esto es algo que se vio en el Cusco en varias ocasiones durante los meses de diciembre y enero. Y hay ahora alguna información que cuenta experiencias de comunidades en específico, diversas comunidades de las 3 regiones o 3 subregiones más bien dentro del Cusco que podemos ver como epicentros de la movilización rural. En el caso del Cusco, estos 3 escenarios fueron las provincias altas, con Canchis como centro, y no por casualidad con un antecedente de una tremenda movilización en relación al conflicto de Salja-Pucara de los años 2008 y 2009, como nos ha recordado Rosemary, es decir, una provincia en la cual habían algunas estructuras organizativas que provienen de una larga historia de organización, pero también de un conflicto en específico y que se activaron. Al activarse, sin embargo, en el caso de Canchis, lo que vemos es una relación de encuentro, pero también de tensión entre estas estructuras más gremiales provinciales y las estructuras de movilización que este estallido terminó de desatar, que son estructuras territoriales locales y cuya base de movilización han sido sin duda las comunidades campesinas, en segundo lugar las rondas campesinas, movilizadas, ¿no es cierto?, en distintos escenarios. Entonces, en Cusco, el primer eje fue ese. El segundo eje fue el Valle Sagrado, teniendo a Calca como una provincia, ¿no es cierto?, clave. Y el tercer eje, la convención. Y en la convención lo que apreciamos es la legitimidad de una vieja organización, ¿no es cierto?, de mucha presencia en la provincia de la FEPCACIL. Entonces, el caso de Cusco muestra cómo en el contexto de una crisis política muy fuerte, en el cual se movían cosas que ahora están marcando el escenario en el país, y me refiero a que si terminaba de asentarse la coalición en el poder, cosa que de hecho ocurrió, y ahora estamos viendo más bien las fracturas o algunos quiebres en esta coalición, o más bien resultaba siendo más fuerte la enorme movilización social en el país desatada por la crisis política y que hubiese terminado o en la convocatoria a nuevas elecciones o en la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿cierto? En ese contexto terminaron desatándose en el Perú movilizaciones de base local, rural, campesino, indígena. Y Cusco no fue el único escenario de esto, ¿no? Y con características más o menos parecidas. Podemos mencionar, de hecho, el caso de Puno, donde vemos 2 ejes grandes de movilización, el eje tirado desde la capital de la región, de la ciudad de Puno hacia el sur, ¿no es cierto?, básicamente Aymara, y el eje más bien hacia el norte, articulado a través de Juliaca, que es básicamente quechua, y con lo mismo que en Cusco, comunidades, rondas campesinas y otro tipo de organizaciones que de repente despiertan a una movilización colectivamente organizada y en gran medida de manera espontánea. Yo quiero insistir mucho en esto, porque el discurso que en gran parte de los medios de comunicación se hace desde Lima es que se trató de una movilización manipulada. Y el viejo discurso detrás de esto lo conocemos muy bien, ¿no es cierto? Son campesinos o indios, indígenas campesinos finalmente de poca capacidad de racionalidad y de raciocinio, es decir, ignorantes, que terminan siendo manipulados por élites políticas radicalizadas o por sectores urbanos, ¿no es cierto?, con sus propios intereses políticos. No es esto lo que ocurrió en el país. Básicamente las regiones que fueron el epicentro de las movilizaciones rurales, si bien se movieron casi todas las regiones del país con distinto, ¿no es cierto?, nivel de fuerza, pero en lugares como Cusco, como Puno o Apurímac, lo que vemos es que importantes grupos de población rural y campesina se ven arrojadas a manifestar públicamente en los espacios públicos su descontento. Su descontento agrega sin duda demandas que vienen de atrás,
pero básicamente estamos frente a una movilización de tipo político. Son ciudadanos rurales, campesinos e indígenas que deciden expresar su voz política en los espacios políticos públicos. Y esta es la razón por la cual una de las formas de movilización más importantes consistió en el traslado de estas poblaciones básicamente a las capitales de provincias. Una de las constataciones del estudio que tuve a cargo es que las lógicas territoriales provinciales han terminado siendo un eje de la movilización social en el estallido social ocurrido en el Perú. Y esto es una característica particular en el caso peruano, ¿no es cierto? Y podríamos discutir mucho respecto al peso de lo provincial, de las dinámicas provinciales, que son a su vez dinámicas de articulación territorial muy fuertes, con nuevos caminos, nuevas vías de comunicación, que son a su vez dinámicas de comercio, ¿no es cierto?, de actividades económicas que se desarrollan al interior de las regiones. Entonces las provincias terminan teniendo un papel muy importante. Pero entonces estamos frente a un estallido de carácter político, y es lo que cabe destacar. Un estallido que en gran medida fue tremendamente espontáneo, pero en relación al cual obviamente actuaron grupos organizados de distinto tipo. Pero básicamente el desembalse de movilización rural consistió en la capacidad colectiva de movilización de comunidades, rondas campesinas y otros tipos de organizaciones, y esto de la mano de una característica que marca el conjunto del escenario político peruano de estos tiempos: una enorme heterogeneidad y una gran fragmentación. Podemos mirar en ese sentido la inexistencia y luego con mucha de esta población rural movilizada hasta Lima en las llamadas tomas de Lima, la imposibilidad de articulación de liderazgos nacionales que hubiesen sido capaces de... todas las preguntas que uno debe hacer. Perdón. Continúo entonces. Entonces, en el espacio nacional, esta incapacidad para generar organizaciones de nivel nacional que hubiesen podido cohesionar y cambiar el balance entre estas fuerzas a las cuales me refería. Pero bueno, se trató, insisto, de una movilización política de ciudadanos rurales, indígenas, comuneros, comuneras, campesinos y campesinas, y es una movilización que esto es no es nada nuevo. Sectores campesinos, rurales, que responden a través de movilizaciones activas a escenarios de crisis de legitimidad política mayores, que en este caso ocurren en el ámbito nacional. Y esta respuesta es una respuesta en la cual lo que la gente hace es sacar los recursos que tiene a mano para poder desarrollar sus movilizaciones. Si bien la gente se movió a las capitales de las regiones como en el Cusco, es también muy importante poner el ojo en aquellas protestas que solamente se desarrollaron en los ámbitos locales. La enorme cantidad de bloqueos, por ejemplo, que se desarrollaron en el país, responden en gran medida a este tipo de protestas. En el Perú tuvimos, según la base que utilizamos para el estudio a mi cargo, alrededor de 2.000 protestas, 2.000 acciones de protesta colectivas, pero alrededor de 5.000 bloqueos. Y 5.000 bloqueos, y entre ellos muchos bloqueos de comunidades, comuneros y comuneras que decidieron tomarse los caminos en los territorios, ¿no es cierto?, de sus propias comunidades. Es justamente el caso de las provincias altas. Hemos estado entonces frente a un ciclo de protesta social sin precedentes en las últimas décadas, no solo por su masividad, por el alcance territorial tan fuerte que han tenido, sino por el rol activo en ellas de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas. Y lo que vemos no es solo una coincidencia casual de protestas locales, desvinculadas entre ellas. No se trató de eso. Se trató más bien de una reacción en cadena de poblaciones rurales y campesinas ante un escenario de cambio abrupto del gobierno regional. Escenario de cambio abrupto que fue además agregando contextos en relación a los cuales fueron cambiando las demandas. Hay un
componente interesante al inicio, en los primeros días después de la crisis del 7 de diciembre del 2022. Este componente es un fenómeno de identificación política rural, de sectores rurales, con el sentido de su voto en las elecciones del 2021. La figura de Pedro Castillo termina siendo allí, más que la causa completa y total del descontento, termina siendo el símbolo de esa identificación, y es la demanda de la población rural por el respeto a su voto y al sentido de su voto. Lo ocurrido desde la crisis del 7 de diciembre fue leído como un irrespeto absoluto, un irrespeto que además se unió a manifestaciones explícitas de racismo, de discriminación, ¿no es cierto?, de distinto tipo sobre las poblaciones rurales. Pero este primer momento de identificación política con la figura de Pedro Castillo y con la defensa del voto se empalmó una suerte de prolongación de esta idea de defender el voto y su sentido con demandas políticas más amplias. Así, los sucesos de la crisis política posteriores, la muerte, ¿no es cierto?, de ciudadanos en protestas en varias regiones en el país, las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en sus distintos mensajes, las distintas formas de dar noticias sobre lo que venía ocurriendo, terminó levantando formas de indignación, de descontento de las poblaciones rurales, que de esa manera fueron asumiendo protestas activas en los espacios públicos. Es así, además, como ocurre una modificación de las demandas, ¿no es cierto?, inmiscuidas en las protestas. La Ramón, demanda un principal, minutito, porque ya ok, estamos sobre el tiempo, sí. termina siendo el pedido de renuncia de Dina Boluarte. A ello se suma el pedido de la realización de nuevas elecciones y luego otras varias demandas que diríamos secundarias. El estallido social en el Perú, entonces, activó en el contexto de esta crisis política una lógica territorial y social de protesta y movilización muy fuerte, que es histórica en términos de su significado y que ha tenido un evidente rostro campesino, rural e indígena. Sin embargo, no se trató de un movimiento articulado, ¿no es cierto?, ni en términos ideológicos, ni políticos, ni de liderazgo, sino que más bien ha dejado notar formas de organización, si bien ampliamente legitimadas en los ámbitos locales, entregadas a su propia soledad o a la desarticulación y hasta fragmentación política. Se trata de una movilización entonces sumamente dispersa, heterogénea, la que hemos vivido y que muestra las formas prevalecientes en el país de desarticulación social, de crisis organizativa que es más amplia. Un factor clave entonces para poder comprender por qué en este balance de fuerzas terminó siendo prevaleciente la conformación de una coalición de poder en el país, que es la que gobierna hoy en el Perú, frente a una movilización social enorme, tiene que ver con esta fragmentación, con esta desarticulación política y social, ¿no es cierto?, que es muy fuerte. Con eso me quedaría. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que los temas que planteas y el contrapunto que haces con Rosemary realmente nos van permitiendo tener un panorama de la importancia de las movilizaciones desde lo rural, desde lo provincial, desde lo campesino y también cómo es que finalmente se juntan un conjunto de demandas que si bien, bueno, como tú expresas bien, tienen este símbolo por delante y esta sensación y esta, ¿no?, de irrespeto al voto, arrastran y leen a la luz de eso una serie de otras demandas y desigualdades de más larga data, ¿no?, históricas. Eh, Creo que tenemos elementos súper interesantes que van a dialogar bien seguramente con las ideas que va a plantear Eduardo, que Eduardo tiene por el encargo que le dimos una lectura quizás un poco más de conjunto. Así que bueno, sin más, Eduardo, te doy la palabra, pero antes me vuelvo a olvidar, los invito y las invito a que nos dejen sus preguntas en el chat. Somos bastantes aquí en el Zoom, así que los animo a dejar sus preguntas que yo luego les puedo plantear. Y también ustedes van a tener más tiempo en la segunda ronda para rematar, completar algunas de estas ideas que se han quedado un poco ahí por el tiempo. Eduardo, entonces 15 minutos.
Gracias, Mari, gracias a Sepia y a Rosemary y Ramón, que, digamos, me permiten buscar abrir la cancha, eh, valorando y reconociendo mi identificación con buena parte de lo que han planteado. Y el primer asunto que quiero señalar está referido a aquello con lo que terminaba Ramón. Es innegable que el ciclo de protestas a las que hemos asistido tienen el carácter señalado por Ramón y una intensidad con múltiples y nuevos protagonistas y una capacidad de altísima presión sobre el orden político, también sobre el orden social imperante, y sin embargo tienen una irregularidad y picos que fueron amenguando en el tiempo, porque su unidad se expresó por instantes en los momentos de mayor movilización, no identificaba necesariamente un sujeto colectivo. En sentido estricto, antes que frente a un proceso político de construcción de un orden nuevo, y Ramón ha sido preciso en el asunto, nos encontramos frente a uno muy significativo de ruptura del orden cotidiano, como resultado de una historia larguísima que lo configura. Lejos de una estrategia compartida, las protestas, el estallido social, se caracterizaron por la ausencia de objetivos homogéneos y por la falta de cálculos sobre recursos y oportunidades. Me da la impresión, en otras palabras, que, digamos, ese importantísimo momento que hemos vivido y que continuamos viviendo en otro tono, es un momento de una unidad muy fuerte de sentimientos y de percepciones antes que necesariamente de una unidad de intenciones. Evidencian en ese sentido claramente la crisis de un proyecto, digamos, del proyecto neoliberal, y más profundamente evidencian también la decepción con la democracia, pero no evidencian necesariamente un gran conflicto entre dos proyectos, y en ese sentido se acercan más a la idea de un acontecimiento antes que la interrupción de la vida, entendido como su intensificación, como el presente permanente, como una síntesis de alguna manera con el pasado. Y en ese sentido, la temporalidad que aparece es muy importante porque nos permite mirar, digamos, el cruce, la simultaneidad de tres tiempos que convergieron en la crisis y en los distintos momentos y acciones de ella. El tiempo inmediato fue el tiempo de la coyuntura, el tiempo del autosuicidio político de Pedro Castillo, el tiempo de la consolidación de una coalición autoritaria que la incluía desde el primer momento a Dina Boluarte, que encontró en en las calles y el espacio público sus principales canales, que tiene como sello más visible la crisis de representación política y la ilegitimidad del gobierno de Boluarte. Los muertos, los heridos y los perseguidos y judicializados por participar en las protestas que se sucedieron son argumentos suficientes en esa dirección. El segundo tiempo es el del fracaso de un modelo de crecimiento que ofreció progreso por el dinamismo de la gran empresa y el emprendedurismo, combinados con el desplome de un Estado colapsado y desbordado por una sociedad que sufrió cambios muy profundos en las últimas décadas y que explican en alguna manera esta lógica territorial que tan certeramente presenta Ramón, el comportamiento de actrices y actores que nos ha presentado para el caso de Cusco y que claramente se puede ampliar para el caso de Puno
y para el caso de Apurímac, con rasgos muy similares. Y finalmente, el tercero es el de la más larga duración, es el tiempo histórico y estructural, el del naufragio que evidencian estas protestas de las dos grandes narraciones que nos han acostumbrado, que nos han acompañado más de 200 años. La narración de la República y la narración del Estado-Nación como promesas de igualdad alimentadas por décadas de desigualdad, exclusión, discriminación, racismo y olvido, postergación del mundo rural, de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas que salieron masivamente a protestar reivindicando su identidad, sus derechos individuales y colectivos, su dignidad y su aspiración esencialmente política de ciudad. Entonces, sobre la base de esto, y recogiendo la importancia de la territorialidad y de la identidad que plantearon tanto Rosemary como Ramón, desde el primer momento el desborde mostró con claridad geografía e historia, mostró territorios y rostros, no siendo casual que se concentre en el sur andino. Se concentra en un espacio en donde 7 regiones que generan más del 20% del Producto Bruto Interno Nacional y que concentran más del 42% de la actual inversión minera, simultáneamente muestran algunas de las brechas sociales más altas del país. 68 distritos de esas regiones, 14% del total, tienen más del 50% de sus habitantes en una situación de pobreza. Apurímac, Puno y Cusco, los 3 centros principales de esta mirada, se encuentran entre los más rurales del país, reuniendo a cerca del 40% del total de comunidades campesinas. Y en la historia, ese espacio fue el centro de la rebeldía tupacamarista, fue el espacio detonante de un conjunto de levantamientos caudillistas durante la República y un escenario constante de rebeliones indígenas contra los gamonales y la lucha por la tierra, estando siempre obligado como espacio a relacionarse con el Estado en medio del desprecio como una constante. De la misma manera que los levantamientos de los siglos XIX y XX, el estallido vivido muestra que ciudadanos y ciudadanas y comunidades indígenas se siguen enfrentando contra los poderes y el orden establecido que reproducen, en términos nuevos, injusticia, discriminación y marginación. Entonces, tercera idea, ese territorio, como todo el país, y esto explica parte de los rasgos escritos por Ramón y por Rosemary que aparecen con mucha claridad en el trabajo de distintas compañeras y compañeros para el CEPIA, nos obliga a mirar de alguna manera los cambios que se han producido a partir de la segunda mitad del siglo XX, a lo largo particularmente de la segunda década de este siglo, en el mundo rural, en un mundo que hoy día es urbanizado y sin embargo es más rural de lo que la estadística dice, en un mundo con importante diferenciación entre la pequeña producción y la producción campesina familiar, que está totalmente integrada al mercado, con las plantaciones agroexportadoras orientadas a la exportación, con una pobreza extendida y profunda, simultáneamente con procesos de acumulación de capital y diferenciación interna, de un tejido social e institucional que ha cambiado y a la vez que recupera, que se afirma y se reinventa después de la reforma agraria y el conflicto armado interno, en un marco de inserción al mercado y de crecimiento, pero también de rediseño de la presencia del Estado, en donde la descentralización del siglo XXI es un elemento importante. En otras palabras, en un contexto en el país de gran inversión privada, con depredación ambiental y homogeneización cultural, pero también de afirmación de identidades propias y de una creciente conflictividad, acompañadas
de nuevas formas de participación política y de nuevas formas de inclusión. Si esto es así, entonces, cuarto asunto que quiero plantear, ¿cuáles son las razones de la protesta que explican o que contribuyen a entender de alguna manera los elementos que ya han sido resaltados y que interesa tener claramente presentes? Se ha señalado la defensa del voto identitario, es claro, es particularmente claro para los casos de Puno y Cusco, es un poco menos claro para el caso de Apurímac y no es claro definitivamente para el caso de Ayacucho, que vota, incluso en estas elecciones, en parte importante de su territorio, por el fujimorismo. Quienes salen los primeros días a protestar perciben que Castillo ha sido, además de maltratado, vacado injustamente y quieren que él continúe en su gestión. Y en ese sentido, la idea del agravio está claramente presente y los argumentos son los señalados por Ramón, en donde el tema identitario es particularmente importante. Recordemos que el censo del 2017 que registra que menos del 25% de la población mayor de 12 años en el país se autoidentificaba como indígena, registra porcentajes altísimos por encima del 90% en Puno, por encima del 74% en Cusco y por encima del 80% en Ayacucho y Apurímac. Un segundo factor, Rosmery lo señalaba, está ligado a las expectativas y a las ofertas de Castillo, en donde hay dos elementos centrales que han sido señalados. Quiero resaltar uno. Los dos centrales son la idea de la segunda reforma agraria anunciada desde Cusco, pero la otra es la de los consejos de ministros descentralizados. Consejos de ministros descentralizados en donde participaron, cosa que en Lima se desconoce, 650 alcaldes provinciales y distritales, 17 gobernadores regionales, dirigentes sociales de frentes de defensa, federaciones campesinas, etcétera, etcétera, y de acuerdo a los números que permanecen hoy día, de los 283 compromisos adquiridos, no importa si absolutamente relevantes o absolutamente irrelevantes, el 60% habían sido cumplidos de acuerdo a la Secretaría de Descentralización. Añadámosle a esto la crisis del COVID y las características que tuvo la crisis del COVID, en particular en el sur andino, en un país que tuvo una estrategia fundamentalmente urbana de enfrentamiento y donde las comunidades campesinas fueron quienes cargaron con el peso del COVID, y sumemos a este asunto el desplazamiento interno que supuso el COVID. Mientras el conflicto armado interno a lo largo de su duración desplazó a poco menos de 600.000 personas del campo a la ciudad, el COVID generó que 250.000 de personas realizaran el trayecto inverso entre marzo y diciembre del 2020, ¿no es cierto? Y Cusco, Puno y Apurímac fueron tres de los espacios, no los únicos, más significativos. Sumémosle el sustrato económico de la crisis y ahí tenemos de alguna manera un conjunto de razones que son las que aparecen en el inmediato. A esto hay que añadir las características de la crisis política, que tiene también su propia historia, por ejemplo, en términos del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no es un conflicto que empieza con Castillo, para ser precisos. Tiene un segundo elemento en la competencia y el encuentro entre élites formales, informales e ilegales, en un país en el que las 24 regiones combinan estas actividades, como lo constata Durán el año 2007, hablando de los tres subsistemas que nos conforman.
y en donde buena parte de las actividades ilegales tienen una presencia significativa, como se vio en el Sepia, en Cusco, en Puno, en Madre de Dios y en Ayacucho sobre todo, pero también, aunque en bastante menor medida, en Apurímac. Y generan cambios y dinámicas que se expresaron en la protesta, dinámicas que llegan incluso al discurso y a la idea, más allá de lo que uno piense sobre ella, de la denominada minería comunera en espacios del Cusco como Colquemarca y Melilla. Y este tipo de transformación se da también en la política, en la presencia en gobiernos regionales y en gobiernos locales en todos y cada uno de los casos. Si le sumamos a esto el desencanto con la democracia y el impacto de la descentralización, me da la impresión que tenemos un panorama que nos permite entender, con esto termino para no abusar del tiempo, la complejidad de lo que estamos viviendo y nos permite buscar explicaciones más complejas a esta paradoja insólita, ¿no es cierto?, de una opinión pública que descalifica totalmente a ejecutivo, legislativo, instituciones, etcétera, etcétera, una conflictividad creciente y sectores en oleadas movilizadas en un proceso que no ha terminado y que ha abierto un ciclo nuevo en la historia de este país, y la impunidad de los primeros y su avance a partir de esta coalición autoritaria. Y me da la impresión que las explicaciones van por el lado de lo que Martuchelli en un texto reciente intenta explicar, discutiendo el otro desborde, es decir, los distintos desbordes que se han producido en el país y donde las cosas no son blancas negras y en donde van surgiendo actores que empiezan un recorrido que tiene historia, pero que son los protagonistas del tiempo que estamos viviendo desde el momento en que irrumpieron en las protestas. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Creo que tenemos, bueno, hay muchos temas y de distinta índole que se plantean en la discusión. O sea, tú nos hablas además de estas distintas como capas de análisis, ¿no?, temporales que habría que tener en cuenta. Me parece que que las tres reflexiones, las tres presentaciones se complementan y dialogan súper bien. Eh, bueno, y como dices, creo que es bien importante poner, o sea, esta reflexión mucho más en perspectiva y más compleja de lo que han sido las protestas y las movilizaciones, ¿no? Por eso es que estos espacios creo que tenemos que seguir produciéndolos, empujándolos, ¿no?, para seguir discutiendo. Hay algunas preguntas, no muchas, hay algunas, voy a recogerlas. Eh, a ver, hay una pregunta de Nilda Varas que dice así: ¿qué influencia tuvieron la experiencia boliviana del MAS en el estallido de la población campesina indígena del sur peruano? Otra pregunta, esta ha sido trasladada del Facebook. Les preguntan si creen que ha existido una tendencia a borrar de la historia el hecho de que en un inicio una de las demandas fue la restitución de Pedro Castillo como una forma de desconocer la identidad ligada a la orientación del voto. A ver, otra pregunta también sobre el tema de, digamos, las tendencias electorales. Dice: Pedro Castillo obtuvo 40% de las votaciones en el departamento de Ayacucho. Y bueno, Verónica Mendoza 7%, Lescano 6%. Todos estos resultados de la primera vuelta son resultados del 2021. Esto no abonaría al argumento de la movilización en defensa del voto. A ver, tenemos otra pregunta de Kevin Martínez que dice: ¿en qué medida la plataforma de lucha trasciende la figura de Pedro Castillo? Y Alberto Castro, que nos pregunta lo siguiente:
Gracias por las exposiciones. ¿Qué de particular tiene el estallido detonado por la vacancia a Pedro Castillo que moviliza sobre todo a los ciudadanos rurales? En el caso de Cusco que presentó Rosemary, ¿qué condiciones en común tienen las provincias periféricas entre las que se va desarrollando esta reacción en cadena que lleva a la movilización masiva? Y en términos de territorialidad, pareciera que se trata de provincias con presencia de actividades campesinas e industrias extractivas extranjeras. Parecieran espacios donde se puede experimentar de forma más directa la presencia efectiva del capital extractivista extranjero y el abandono del agro. Estos fenómenos que ha mencionado Eduardo también. Ambos fenómenos articulados a una manera de dirigir el Estado y del modelo que sostienen ciertos grupos de poder a los que justamente se opone la figura de Castillo. Bien, esas son algunas de las preguntas. No tienen que responderlas obviamente todas, todos, ¿no? Pueden coger las que más dialogan con sus reflexiones y con los estudios que han realizado. Y también si a partir de ello de repente quieren terminar de redondear o profundizar algunas de las ideas que se desprenden de estas presentaciones. Entonces, tenemos 8 minutos, ¿no? ¿Les parece? Unos, sí, 8, máximo 10 minutos para cada uno y así, a ver, logramos cerrar un poco esta discusión. Empezaríamos entonces en el mismo orden, Rosemary, después Ramón y al final Eduardo. Rosemary, entonces, 8 minutos. Sí, es indudable para responder una de las preguntas sobre la influencia de Bolivia que estos territorios, sobre todo del sur, Puno, estas provincias altas que denominamos acá en Cusco y de las cuales también expliqué, tienen influencia de la política, sobre lo que pasa en la política boliviana, ¿no? Hay incluso reconocimiento a liderazgos importantes del proceso boliviano. Sin embargo, ha sido claro que ha habido muy poca influencia de estos procesos o liderazgos en el estallido social como tal, ¿no? Creo que fue sobre todo un argumento utilizado para deslegitimar en un cierto periodo las protestas que se venían desarrollando en el Cusco y en otras regiones del país. Eh, no creo que se intente, para responder otra pregunta, digamos, borrar esta identidad que mucha de la población que se levantó en el estallido social entabló, esta identidad que entabló con la figura de Pedro Castillo. Es real, lo hemos reconocido, de hecho Eduardo también abona en ese sentido en su comentario. Sin embargo, también es importante comentar o recalcar que en el marco de esa identificación con esta figura también hubo diálogos, conversaciones, acuerdos que generaron una suerte de respaldo al proyecto político que un momento o que a partir de los consejos descentralizados o reuniones que se tenían con gremios importantes estableció el gobierno de Pedro Castillo. Entonces, creo que es mucho más complejo que solamente lo identitario. Y creo que un poco para responder a Carlos también en la característica que tienen estos territorios que se han levantado, primero mencionar que, claro, nosotros habíamos comentado, nuestro estudio se centra sobre todo en estas provincias altas, pero a estas alturas también han aparecido otros estudios de autores importantes como Lucho Nieto de Gregory, que habla sobre, digamos, la participación de comunidades campesinas, no necesariamente en las provincias altas. Nosotros decidimos entablar ahí el estudio por la intensidad que tienen, pero también lo comentaba Ramón, en provincias como Calca, del Valle Sagrado, la Convención, que tienen tradiciones de lucha importantes en sus territorios. Calca también viene de un proceso de acumulación de luchas y de proceso organizativo, fueron también importantes para el estallido. Sin embargo, creo que la potencia que se evidencia en las comunidades o en las comunidades campesinas de las provincias altas sí tiene que ver efectivamente por esta presencia de empresas extractivas que a lo largo de estos últimos por lo menos 20 años ha dotado de agendas a poblaciones importantes como Espinar, por ejemplo, respecto al tema minero, a partir de eso se han configurado liderazgos importantes como el de Óscar Moyohuanca, ¿no? Y otros liderazgos que hoy siguen siendo potentes y que han sido importantes en el estallido social, ¿no? Entonces sí hay
es real que hay una influencia esta influencia en todo caso se traduce en esta suerte de construcción de agendas y de potencia del movimiento que ha permitido que tenga una participación activa, pero también, y es algo que lo mencionamos, no se menciona mucho en el estudio que hicimos, pero Marisabel Remy también lo ha trabajado, estos antecedentes históricos más de larga data, ¿no? Que habla sobre cómo estos territorios tupajamaristas, Eduardo también lo ha mencionado, se han visto influenciados por estos procesos históricos más de antaño para que respondan de manera importante en este estallido. Yo solo quería cerrar afirmando algo lo que ha mencionado Ramón que me parece importante, ¿no? Muchos de lo que se ha vivido durante el estallido social y la participación de las comunidades se ha vivido en soledad, es verdad, porque al mismo tiempo que veíamos esta importante reivindicación y fuerza de estas comunidades, a la par, lo que se veía acá también es la desestructuración de gremios importantes en la región del Cusco, como es la Federación Departamental de Trabajadores, la propia FARTAG, que impulsó en un momento la segunda reforma agraria, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco. Lo que vemos es un proceso desigual y combinado, ¿no? Tenemos estos grandes picos de movilización importante, pero por otro lado, la inexistencia de plataformas o la incapacidad de dirigentes históricos de incorporar estos nuevos liderazgos de las comunidades campesinas a sus procesos organizativos, ¿no? Entonces es algo que creo que también ha pasado factura para que la movilización como tal decaiga o que después de lo vivido no exista una continuidad. Varios son los factores, pero sí quería mencionar que este es uno de los factores, ¿no? La incapacidad de poder revivir estas plataformas que en un momento pudieron ser determinantes para el proceso de movilización, ¿no? Dando nuevamente oportunidad y mayor protagonismo a las comunidades campesinas que, a pesar de los constantes cambios que han vivido en los últimos 30 años, siguen manteniendo una tradición importante que, repito, que es mucho más complejo, ya lo han mencionado Ramón y Eduardo, que sin embargo necesitan ser más estudiados, hay nuevos actores, hay nuevas economías, por ejemplo, la minería ilegal, que está transformando estos territorios que acaban de ser protagonistas de este estallido peruano. Entonces, creo que hay que lo que hace este webinar, pero sobre todo lo que va a ser los documentos que se vayan a publicar en el CEPIA, debe llevarnos a seguir reflexionando la complejidad o cómo cada vez más se van complejizando los procesos sociales, culturales, políticos de las comunidades campesinas. Y en ese marco no perder de vista cómo también vienen desarrollándose los procesos organizativos de las mujeres y jóvenes, que me parece que es un aporte muy importante de estos últimos años dentro de las comunidades campesinas. Nada, gracias nuevamente a Sepia, Mari, Ramón, Eduardo, y no sé si está Chocli acá, Carlos Monge, gracias especialmente a él porque nos convocó a repensar el Perú desde el Cusco. Gracias. Muchas gracias, Rosemary. Continuamos con Ramón. Gracias, Mari. Me gustaría comenzar en estos minutos tratando de proponerles mirar el otro lado. Y el otro lado es mirar las élites, mirar el poder y su funcionamiento en el Perú, mirar esa coalición que resultó finalmente la que terminó continuando, ¿no es cierto?, en el poder frente a esta enorme oleada de movilización. Y lo que vemos allí en el otro lado son también novedades tremendas, ¿no es cierto?, en el Perú. Una novedad es en realidad muy antigua, la existencia de élites que muy a duras penas pueden recibir dicho nombre, en la medida que se trata de grupos de poder, más bien, que arrastran visiones completamente arcaicas sobre su país, sobre el Perú. Completamente arcaicas que llegan al nivel de deshumanizar a sujetos movilizados, en este caso, a esta enorme, ¿no es cierto?, movilización campesina, rural, indígena. Lo que hemos tenido es una manifestación casi increíble de racismo, de discriminación, de insulto, de agravio, que llega al nivel, insisto, de deshumanizar hasta el punto de considerar que la muerte de esos sujetos, es decir, de los ciudadanos peruanos movilizados, resulta ser justificada. Y justificada en aras de mantener visiones tremendamente racistas
y del uso, ¿no es cierto?, político, en este caso ya completamente consciente, el uso del terruqueo en el Perú. Es decir, la idea y la idea transmitida además como una orden militar de que los movilizados eran terroristas y lo que podían hacer los soldados y policías era salvar al Perú de esa amenaza que estaba volviendo. Y no era eso lo que había, ¿cierto? Entonces, tenemos una coalición con élites, insisto, tremendamente arcaicas y además sin un proyecto de país. En ausencia de un proyecto de país, el contexto de deterioro de la hegemonía neoliberal en el Perú termina dando una situación bastante complicada en la cual podemos ver, por ejemplo, una alianza de poder, un pacto de poder entre el fujimorismo y grupos que expresan de alguna manera el radicalismo de izquierda provinciano en el Perú, ¿no es cierto? Pienso en Perú Libre. Y es decir, muchas cosas han tenido que pasar para que el fujimorismo, el que surgió en los 90, termine empatado políticamente, aunque en gran medida pegados con babas, veremos eso después, pero empatados por conveniencias políticas inmediatas, o más bien personales, particulares y de grupo, con sus enemigos históricos, el radicalismo de izquierda provinciano en el país. Pero bueno, entonces mirar las élites y la conformación del poder y la hegemonía, ¿no es cierto? Y cómo funciona hoy día en el Perú, resulta fundamental para comprender lo que es en realidad nuestra agenda, esa movilización campesino-indígena. Porque es clave decir que no se trata de una movilización desencadenada por el atraso de esa gente, por su supuesta ignorancia o por su desconocimiento, sino más bien por todo lo contrario. Lo que tenemos en el país son amplias franjas de población rural, buena parte de ella indígena y campesina, no toda a estas alturas, pero son amplias franjas sociales tremendamente dinamizadas por el desarrollo de mercado brutal, desordenado, etcétera, que existe en el Perú y que ha venido dándole rostro al Perú en estas décadas. Este desarrollo ha generado un dinamismo, pues, súbito. En una generación hay tremendos cambios en términos de ascenso social, en términos de acceso, ¿no es cierto?, a recursos monetarios, en términos al desarrollo de emprendimientos económicos familiares, a la capacidad de mandar a la escuela y a las universidades a los hijos, etcétera. Es decir, zonas rurales tremendamente dinámicas. Y junto a este dinamismo, lo que hay es concepciones de pertenencia al Perú, de peruanidad y nociones de derechos y por lo tanto de ciudadanía que terminan chocando con esa visión arcaica de las élites en el país. Es decir, es esta población la que se ha movilizado. Si vemos en la información, hay algo muy interesante en la data de información respecto a las organizaciones. A nivel nacional, lo que hay son sobre todo organizaciones gremiales que en gran medida ya no llegan a tener representación política en las regiones y otros territorios. A nivel provincial todavía gremiales y comienzan a salir organizaciones de otro tipo, más bien territoriales. Pero la información sobre organizaciones distritales y locales es muy interesante porque pone en primer plano organizaciones sociales como comunidades campesinas, rondas campesinas, asentamientos humanos, distintos tipos de asociaciones, asociaciones de estudiantes, de residentes, de organizaciones de mujeres, organizaciones de familiares, colectivos culturales, juveniles, etcétera, juntas de usuarios de riego, que ojo, es ahora una estructura nacional, juntas vecinales, etcétera, y junto a ellas, organizaciones económicas o laborales, asociaciones de comerciantes, mujeres de mercados, asociaciones de trabajadores, ¿no es cierto?, de ferias y mercados, organizaciones de transportistas que junto a los mercados fueron muy importantes en este estallido, y distintos gremios y sindicatos locales. Y solo en tercer lugar, lo que podríamos llamar organizaciones gremiales, pero que funcionan con una lógica propia, digamos, en los territorios locales. Comités de lucha, comandos, coordinadoras distritales, comités impulsores, frentes, los famosos frentes de defensa, frentes distritales, frentes cívicos, frentes únicos, etcétera, y algunos gremios más clásicos, construcción civil, sindicatos de salud, de educación, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, este es el escenario organizativo en estos ámbitos
rurales, locales, que se movieron enormemente. Estamos entonces frente a un tremendo desembalse social que expresa las transformaciones ocurridas en el mundo de lo social, en Ramón, te has muteado. perdón, no me muté yo, creo que algo pasó, pero decía que estábamos observando la movilización de lo social en el Perú, de este mundo de lo social tremendamente dinamizado por las condiciones de mercado, estas condiciones de desarrollo de mercado, ¿no es cierto?, desenfrenado que existen ahora desde hace décadas en el Perú. Y es en este contexto que debemos mirar esta capacidad de movilización de los sectores rurales. Solo cierro en un par de minutos en relación a las preguntas. La influencia del MAS, yo diría que más que una manipulación o un manejo, ¿no es cierto?, desde fuera, como se dijo desde cierta prensa de Lima, lo que hay es hace mucho tiempo un efecto de demostración entre poblaciones indígenas, sobre todo de Puno, en el Perú, y sus vecinos, ¿no es cierto?, de Bolivia, y un efecto de demostración que implica que los campesinos del Perú se dan cuenta y miran, porque tienen relaciones fuertes, cotidianas en gran medida de comercio, etcétera, tras la frontera se atraviesa cotidianamente, y entonces hay un efecto de demostración respecto a las condiciones distintas que tienen los campesinos del otro lado de la frontera. Si hay un efecto, una influencia, es eso, la demostración que más allá de la frontera, los campesinos tienen mejores condiciones de vida, mejores condiciones de derechos y tienen más dignidad respecto a sus gobernantes. Es decir, todo aquello que en el Perú terminó siendo denostado en este contexto. La movilización en defensa del voto, yo creo que tiene dos lados, justo en relación a esto. Un lado que es un lado que se ha levantado mucho y que tiene que ver con la defensa y la demanda de restitución de Pedro Castillo. Sí ocurrió en los primeros días, pero creo que no fue lo más fuerte y fue cambiando, se le fueron agregando otras demandas en la medida que el propio estallido social fue desarrollándose. El otro lado, junto a esta demanda de restitución de Pedro Castillo y que estaba además activada por grupos del castillismo, ¿no es cierto? Grupos pequeños pero que existen, localizados, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos. El otro lado es la demanda, más bien, de defensa del voto por razones de respeto y dignidad y por razones de que la gente quiere que se le respete su condición de peruanos con derecho a votar y que esa decisión es la que sea base, ¿no es cierto?, de la existencia de gobiernos legítimos. Lo que se vio fue justamente que había algo como un contragolpe. Es decir, fue finalmente Pedro Castillo el que acabó siendo golpeado y lo que se nos hizo fue, o lo que ocurrió fue que los perdedores de las elecciones del 2021 terminaron apropiándose del poder. Esto es lo que genera un cambio en las expectativas y luego la agregación de distintas demandas a lo largo de los diversos meses, ¿no es cierto?, y semanas en los cuales se fueron desarrollando las protestas. Y saltamos así de esta demanda de restitución de Castillo a finalmente la exigencia de renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, convocatoria a nuevas elecciones inmediatas, asamblea constituyente y etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera que incluye allí demandas históricas. Y con esto quiero terminar, porque la pregunta aludía a la particularidad de la movilización rural. Yo creo que la particularidad de esta movilización o de lo rural en el contexto del estallido fue que en el Perú hemos visto la demostración de una noción de derechos y demandas de derechos y de pertenencia al Perú en los espacios públicos, que normalmente son espacios públicos vetados para poblaciones, ¿no es cierto?, además alejadas en zonas rurales, indígenas. La fotografía presentada por Rosemary de una población obviamente indígena en la Plaza de Armas del Cusco muestra suficientemente esto. Estamos en el Perú frente a un escenario en el cual estas poblaciones pueden encarnar políticamente una noción de derechos políticos que resulta siendo más amplia, más moderna, más nacional que aquella arcaica, racista y discriminadora que tienen las élites que nos gobiernan. Finalmente, solo decir que estamos frente a la movilización y hemos hablado en este webinar de poblaciones rurales, indígenas y campesinas,
pero más bien se trata en el Perú de amplias franjas o capas sociales de población rural, chola, ¿no es cierto? Urbano-rural, más bien mezclando ambas posiciones, una enorme masa de origen popular en el Perú que le ha dado un nuevo rostro al país en estas décadas, pero que no se ve reflejada en las formas de gobierno que existen en el Perú. Probablemente en esto podemos mirar el secreto o las razones profundas de la propia elección de Pedro Castillo como presidente en las reñidas, ¿no es cierto?, y complicadas elecciones del año 2021. Y en esto, en la existencia de un país modernizado a su manera, pero de rostro cholo, indígena, mestizo, popular, en esto podemos ver también las posibilidades de algo nuevo en los próximos años y décadas. La movilización de los campesinos, de los indígenas y la población rural a la cual nos hemos referido es parte en ese sentido de un proceso bastante más amplio, en el que las cosas no están escritas, en el que veremos qué cosas ocurren dependiendo de las correlaciones de fuerza y cómo se van llevando las cosas en el Perú. Esto en un contexto de fuerte fragmentación, ya me he referido a eso, una fragmentación total que impide agregar intereses, agregar demandas y que entonces impide que esa manifestación en el espacio público termine siendo más contundente en términos de sus posibilidades políticas. Gracias. Muchas gracias Ramón. Bueno, vamos a terminar entonces este webinar con la intervención de Eduardo. Eduardo, 8 minutos. Ya, gracias, voy a tratar de usar menos de los 8 minutos. Empiezo por lo de Ayacucho. El argumento es que el sur andino votó consistentemente por el cambio. Y votar consistentemente por el cambio era la secuencia Toledo, Humala, Humala, Verónica Mendoza, Pedro Castillo. En el caso de Ayacucho, esta secuencia, eso es lo que traté de decir, no se observa con la misma intensidad con la que se observa en Puno, Cusco y Apurímac. En Ayacucho, el 2016, Verónica Mendoza sacó el 52.7% de la votación departamental y ganó en 11 de 12 provincias, 3 de ellas con más del 60% y en Cangallo tuvo el 73.5%. En la segunda vuelta, sin embargo, Fuerza Popular es la vencedora departamental y tiene 51.59% de los votos y gana en 7 de las 12 provincias. El 2021, en primera y segunda vuelta en Ayacucho, gana largamente Perú Libre, y en la segunda vuelta llega a tener una de sus votaciones más altas territorialmente hablando, con el 82.6% de los votos. Entonces, me da la impresión que hay que desmenuzar un poco más el argumento y hay que encontrar explicaciones a esta diferenciación. Ahora, en términos del estallido social, sorprendente, sí, sorprendente en algún sentido, preanunciado desde inicios del siglo XXI. Nelson Manrique, el 2005, señalaba que éramos un país bloqueado, lleno de crisis parciales que combinaban una modernización inconclusa de la sociedad que empujaba a la ciudadanización de amplios sectores de la población, que coexistía con una herencia colonial irresuelta en la que el racismo era la manifestación de un imaginario oligárquico que permea las relaciones entre los peruanos y que se infiltra en todos los espacios sociales públicos y privados, y donde el Estado era fuertemente excluyente y centralizado, terminado en su plena privatización, y donde la deslegitimación de la representación, nunca feliz, decía Nelson, tiene un fuerte resultado de bandolerismo corrupto. Ya. En ese escenario, entonces, el estallido social al que asistimos nos ha puesto frente a un movimiento democratizador distinto a todos los anteriores.
distinto por su origen fundamentalmente rural, por el fuerte acento que le han puesto las comunidades indígenas y campesinas, por el peso del contenido identitario, por su clarísimo carácter político, por su recorrido de la comunidad y la localidad al distrito y del distrito a la provincia y de la provincia a la capital de la región, en donde Lima, de alguna manera, era el símbolo de un punto de llegada. Ahora, siendo esto muy importante, simultáneamente es claro, Ramón ha sido bastante preciso, estamos bien distantes de un bloque de contestación, pero es evidente que tras las demandas y la articulación de actores heterogéneos que mal que bien se han producido en el estallido social, termina siendo innegable que lo que se exige en el tiempo, y no estoy hablando de constitución, es un nuevo contrato social. Y es un nuevo contrato social porque lo que ha colapsado es el régimen instaurado el año 92, que ha sobrevivido hasta no hace mucho en medio de algunas reestructuraciones internas sin transformarse en particular en la transición democrática. Entonces, es de alguna forma en este escenario que desde mi punto de vista supone un nuevo ciclo histórico, lo que no nos resuelve la incertidumbre que lo caracteriza. Desde algunos territorios y particularmente el sur andino, como lo demuestra palmariamente el estallido social, se insinúan elementos que expresan una trayectoria histórica compartida, aunque no necesariamente historias absolutamente coincidentes, mostrándonos a actores capaces de redefinirse, de resistir y de luchar por mejores condiciones de vida, enfrentando a la par que la desigualdad, la exclusión y la enorme matriz, digamos, de desigualdad que caracteriza al Perú y a la región, para usar la figura de Cepal, pugnando por constituirse como ciudadanos y afirmar sus derechos, poniendo en evidencia la larga capacidad de renovación de sus sentidos de identidad y pertenencia, básicos en la construcción de cualquier propuesta de cohesión social. Ese es el desafío que está al frente, y frente a ese desafío está la derecha primaria y autoritaria que señala Ramón, y que, digámoslo, porque es parte de la problemática, que es calco y copia peruana de alguna forma de lo que ocurre en el mundo. De la misma manera que la situación de la democracia liberal peruana, por caricaturesca que haya sido la nuestra, también repite y reproduce elementos de situaciones globales que tampoco debemos perder de vista. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Tenemos que despedirnos ya. Creo que ha sido un primer webinar de verdad súper potente, súper interesante. Les agradezco muchísimo en nombre del CEPIA a los tres. Y bueno, antes de terminar esta sesión, quería anunciar a quienes nos acompañan, quienes nos están viendo, que vamos a seguir con estos webinars. El segundo webinar lo vamos a anunciar pronto porque es la primera semana de abril. Vamos a tocar justamente más el tema de la perspectiva histórica para una lectura de la movilización social. Bueno, y más adelante haremos otros más. Y también estamos trabajando estos estudios que estamos presentando poco a poco para en unos meses tener un libro, ¿no es cierto?, sobre el estallido social. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo, Eduardo, Ramón, Rosemary, y hasta la próxima, hasta el próximo webinar. Muchas gracias a todas y todos por estar conectados. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, chao. Ya estamos fuera, Josefina.
Un ratito, Ah, todavía no. seguimos. Seguimos en el Facebook. Bueno, muchísimas gracias, ¿ah?